Hoy venimos a hablar de Daniel Pink y sus 10 características pues, para el éxito, ¿no? En su ámbito. Por si no saben quién es este señor, él nació en 1964 y es uno de los pensadores contemporáneos de management más reconocidos y leídos a nivel internacional. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Yale, jamás ha ejercido la abogacía, o sea, se ha dedicado a la consultoría y a la asesoría política. Y en este campo trabajó durante 3 años, del 95 al 97, en la Casa Blanca como redactor jefe de discursos del vicepresidente Al Gore. Es autor de varios libros pues, que han vendido millones de ejemplares en todo el mundo y 4 de ellos bestseller en The New York Times. Y bueno, pues sí, o sea, han sido traducidos a más de 30 idiomas. En concreto está el Free Agent Nation, una nueva mente, La sorprendente verdad sobre qué nos motiva, Las aventuras de Johnny Bunko, Vender es humano y ¿Cuándo? La ciencia de encontrar el momento preciso. Pues bueno, asimismo es conferenciante y articulista sobre el mundo de la tecnología y de los negocios pues, en medios como The New York Times, Harvard Business Review o el británico The Sunday. O sea, es también uno de los editores de la revista Wired. Su charla en TED, que es la sorprendente ciencia de la motivación, que fue impartida en julio de 2009, si no me confundo, está entre las 20 más vistas desde su creación. Así que bueno, vamos a comenzar con los 10 puntos. Antes de comenzar, decirles que sus libros los voy a dejar linkeados en la cajita de la descripción por si quieren comprarlo en el formato que ustedes deseen, ya sea digital o físico. Así que bueno, vamos allá a comenzar con las 10 claves de Daniel Pink. El primer punto es que dice que nos tomamos los qué, los quién y los cómo muy en serio, pero no nos tomamos en serio los cuándo. Y es que en su libro ¿Cuándo? La ciencia de encontrar el momento preciso, Pink describe los mejores momentos del día para afrontar las tareas. Un aspecto habitualmente descuidado que, sin embargo, es de vital importancia. Por ejemplo, Jeff Bezos, que es el fundador y CEO de Amazon, como él mismo ha confesado, solo toma decisiones mentalmente desafiantes antes del almuerzo, incluso si eso significa dejarlas para la mañana siguiente. Y Pink, bueno, pues decidió investigar este tema como una especie de cuestión personal, ¿no? Y él dice que la idea surgió a raíz de las numerosas decisiones sobre el tiempo que tenía que tomar, en plan, a qué hora debía de escribir, a qué hora debía hacer ejercicio, a qué hora era mejor empezar un proyecto, cuál era el momento más adecuado para finalizar un proyecto que no está marchando muy bien. Él decía que él tomaba todas esas decisiones de manera arbitraria, muy apresurado, y él quería tomarlas de manera más sensata. Entonces, bueno, pues empezó a buscar algunas guías y libros al respecto, pero es que no existían. Entonces ya fue cuando se puso a mirar si había investigaciones científicas sobre ese tema y se quedó bastante sorprendido al ver que había muchísimas y que abarcaban distintas disciplinas, o sea, desde cronobiología, que es la ciencia que estudia los ritmos biológicos de los seres vivos, hasta economía, o sea, pasando por la antropología, la psicología o la medicina. Su segundo punto es que dice que saber elegir el momento es un arte. Pensamos, el manejo de los tiempos es en realidad una ciencia. Y bueno, pues sí, sabemos que la vida son decisiones y en esas decisiones hay un factor estratégico que es el cuándo, o sea, cuándo casarse, cuándo cambiar de trabajo, cuándo lanzar un producto, cuándo dar malas noticias, cuándo pedir un aumento de sueldo o cuándo hacer ejercicio, ¿no? Y con mucha frecuencia nuestras decisiones realmente están basadas en suposiciones e intuiciones, o sea, no siempre son desacertadas, pero sí en muchas ocasiones. O sea, una cosa es creernos algo y otra es saberlo con certeza, y no siempre lo que uno cree coincide con la verdad. O sea, ¿crees que es indiferente la hora del día a la que tomas una decisión? ¿Es lo mismo por la mañana que por la tarde? El 7 de mayo de 1915, pues, en plena guerra, un submarino alemán atacó y hundió un barco con 1.959 pasajeros a bordo, que era el Lusitania, ¿no? Que viajaba de Nueva York a Liverpool. Bueno, murieron más de 1.200 personas. Aquel acontecimiento fue un factor decisivo en la elección de Estados Unidos de participar en la Primera Guerra Mundial. Las investigaciones posteriores a ese siniestro pues, revelaron que el capitán Turner,
cometió dos errores graves. Primero, que a pesar de saber que se le acercaba un submarino enemigo, no aceleró el barco a su máxima velocidad, pues para así poder eludirlo. Y segundo, es que hizo una maniobra extraña para cambiar el curso de la nave, que hizo que el giro fuese más lento y que finalmente fuese alcanzado por el submarino. Y la pregunta es, ¿qué explica que un capitán con su experiencia cometiese estos errores? Pues ya más de 100 años de investigación nos han arrojado una respuesta definitiva, pero según escribe Pink, es que quizá hay una explicación más sencilla que nadie ha considerado y puede que bajo el nuevo punto de vista de las ciencias de la conducta y la biología del siglo XXI, la explicación de uno de los desastres más importantes de la industria marítima sea menos siniestra. Puede que simplemente pues, el capitán Turner tomara malas decisiones y puede que esas decisiones fuesen malas porque las había tomado por la tarde. El tercer punto, él dice que el teaming explica el 20% de las variaciones en el rendimiento de las personas sobre las tareas cognitivas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra capacidad intelectual depende drásticamente de la hora del día. La mayoría de las personas funciona a lo largo del día según un patrón de comportamiento de 3 etapas, en plan pico, valle y recuperación o rebote. Nuestro buen humor, o sea, cuando nos sentimos activos, comprometidos y optimistas, van creciendo durante las primeras horas de la mañana hasta que alcanza su punto óptimo alrededor del mediodía, que es el pico. Luego ya nuestro estado de ánimo y nuestra energía pues se desploma un poquito más, que es el valle, y se mantienen bajos durante toda la tarde para volver a activarse a primera hora de la noche, que es el rebote. Y tener en cuenta este esquema es clave a la hora de elegir qué actividad hacer en cada momento del día, ya que tiene un efecto determinante en nuestro rendimiento. O sea, durante el periodo pico, cuando estamos más atentos, hacemos mejor el trabajo analítico. Durante el de valle deberíamos hacer el trabajo más administrativo, porque ese tiempo es espantoso para las tareas importantes. Y durante el periodo de recuperación, que es cuando nuestro estado de ánimo pues está mejor, pero nuestra atención es muy baja, deberíamos hacer un trabajo creativo que requiere un poco más de despreocupación. El cuarto consejo es que él dice que alrededor del 80% de nosotros estamos más vigilantes durante las mañanas, pero hay cerca de un 20% que funciona al revés. Y por eso es muy importante conocer aquellos momentos del día en que estamos más despejados, más frescos y aquellos otros en los que estamos más espesos. O sea, tenerlos identificados es una fuente de información valiosísima porque nos va a llevar a tomar mejores decisiones y también a ser más productivos. Y entre otras cosas, pues bueno, Pin señala que dice que hay determinados momentos a lo largo del día en los que los seres humanos estamos más en estado de alerta y estos son momentos en los que tenemos mayor capacidad de concentración, de focalizarnos en algo sin distraernos. Para la gran mayoría de las personas, que sería el 80%, las alondras, ¿no? Los niveles más altos de concentración se producen por las mañanas, pero para un grupo más reducido de personas, que sería ese 20%, los búhos, ocurre lo contrario. Y es que las noches son los momentos en los que están más despiertos. Por eso, como señala Pin, dice que lo que es extremadamente importante es saber qué tipo de persona eres y qué trabajo en concreto debes hacer a una hora en concreto. El autoconocimiento es la base del éxito y el desarrollo personal en todo. Y también respecto al timing, ¿no? Que a la hora esa de tomar decisiones, de ejecutar tareas. Lo fundamental es conocer si una persona es alondra, que es matutina, o búho, que es vespertino, y saber en qué momento del día el cerebro está más atento. La mayoría de las personas son mejores por la mañana, que es cuando se trata de realizar pues, ese trabajo analítico o alguna tarea que requiere concentración, pero la verdad es que hay un número muy reducido de personas pues, por las que no es así. Me puedes dejar un comentario de ver qué tipo de persona eres tú. El quinto punto es que es cuando su cerebro no está alerta, la gente tiende a distraerse, a tomar atajos, a apresurarse, a dejarse llevar por el camino más fácil, a ser menos ética. El factor cuando no es solo
importante en el ámbito laboral. En verdad nos afecta a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si hay un estudio que fue realizado en 2011, si no me confundo, en el que se analizaron numerosas sentencias de 2 tribunales en Israel que procesan alrededor del 40% de las peticiones de libertad condicional del país, y descubrió que en las primeras horas del día los jueces fallaban a favor de los presos un 65%, o sea, 40 de las veces, mientras que a última hora de la mañana esos fallos caían prácticamente a cero. Y la explicación es sencilla y la apunta Pink, que es algo absolutamente aterrador. Pero la realidad es que los jueces son seres humanos sometidos a los mismos ritmos que los demás. Y por esta razón, conocer la naturaleza humana es clave para gestionarnos a nosotros mismos, gestionar a los demás, porque prácticamente en todo lo que hacemos, ya sea en nuestra vida personal o vida profesional, hay intervención humana, o sea, ya sea al tratar con nuestros empleados, proveedores, medios de comunicación, administraciones, médicos, fontaneros, decoradores, cualquier otro profesional. El sexto punto es que el poder del cerebro no es igual a lo largo del día. Nuestras capacidades mentales no son estables durante toda la jornada, cambian. Y otro ámbito en el que el factor cuándo tiene un peso enorme por su trascendencia es el ámbito médico. O sea, hay evidencias empíricas que demuestran que la práctica de lavarse las manos en los hospitales, pues para evitar la transmisión de un virus, se reduce notablemente durante las tardes. Y los datos también revelan que la inmensa mayoría de los errores al administrar anestesia se producen en ese momento del día. Que la posibilidad de que algo salga mal es 4 veces superior a las 15 horas que a las 9 horas. Otro estudio concluye que a medida que avanza el día, disminuyen las posibilidades de que se detecten pólipos, que son esos pequeños tumores en el colon, en las colonoscopias, porque estas pruebas se realizan de manera menos rigurosa. A las 14 horas se detectan la mitad de pólipos que a las 11 de la mañana. La explicación no es complicada de intuir, o sea, como en el caso de los jueces, los médicos también son humanos. El cansancio, el estrés también les afecta igualmente, solo que en el caso de la salud, pues es un tema más delicado por todo lo que está en juego, ¿verdad? Y Daniel Pink pues apunta que si uno puede elegir en qué momento acude a un hospital o a la hora en la que va a tener que ver a un doctor, debe evitar las tardes. Yo desde luego lo evito completamente, es lo que dice él. Y también precisa de que es obvio que hay urgencias médicas que se producen por las tardes y es evidente que no se pueden cerrar los hospitales por las tardes. Pero se pueden hacer algunas cosas, y es que la primera es hacer que los doctores tomen más a menudo descanso para ese tipo de modo pues mantener su estado vigilante. El séptimo punto es que dice que las empresas deben tomar conciencia de la importancia del cuándo a la hora de convocar reuniones. Y es que la vida profesional está plagada de reuniones, o sea, ya sea con proveedores, colaboradores, jefes, clientes, pero bueno, a la hora de convocar esas reuniones nunca nos preocupamos si nosotros mismos o los demás somos alondras, si son matutinos o son búhos, los vespertinos. O sea, lo que pueden determinar es agilidad de la reunión, la producción de las buenas ideas, la capacidad de llegar a un acuerdo satisfactorio. Como apunta Pink, y con bastante agudeza, debo de añadir, es que dice que lo único que preguntamos es quién puede ir a una reunión y si la sala de juntas está abierta. Para mí otro factor importante es tomar en consideración qué dice la ciencia a la hora de convocar reuniones. Y también precisa que la gente acude a un montón de reuniones, pero nunca nadie se pregunta si los que van a asistir son alondras o búhos, si en esa determinada reunión se necesita que la gente esté muy concentrada y vigilante, o si es mejor que estén más relajados y creativos. Si uno tiene que negociar un contrato y lo que se juega es muchísimo, hay que evitar que se celebre por la tarde para estar más frescos, atentos, concentrados, ¿no? Al igual que hace, por ejemplo, Jeff Bezos a la hora de tomar decisiones. El octavo punto es que dice que lo que no debe hacerse es lo que yo he estado haciendo durante años. Llegaba a la oficina y lo primero que hacía era mirar mi correo electrónico. Bueno, pues dominar la ciencia del tiempo es clave para sacarle partido a nuestra vida. Una agenda bien organizada tiene muy presente el factor cuándo a la hora de establecer compromisos. Como decía de forma irónica Miles Davis, el trompetista y compositor de jazz, ¿no? Que los tiempos no son lo más importante, lo son todo. Así, por ejemplo, esas personas alondras, las matutinas,
es el 80% de la gente, lo primero que deben hacer nada más llegar a la oficina es el trabajo importante, las tareas analíticas, aquellas que exigen más atención, porque así van a conseguir pues un rendimiento muy superior que si las dejan para otro momento del día. Tiempo atrás llegaba a la oficina por la mañana, dice Pink, y que se pasaba pues 1 hora leyendo email, respondiéndolos y tal. Y dice que ya no lo hace, que ahora llega a su despacho, que ni siquiera abre la cuenta de email, ni siquiera que lleva su teléfono móvil, sino que dedica sus primeras horas a hacer el trabajo más importante, o sea, el que exige más concentración. Y dice que solo hace eso. Que también es importante mantener ese aislamiento de todos los que nos perturbe pues, durante las pausas. Distanciarse completamente es mejor que distanciarse a media. También él escribe en su libro que cuando hacemos un descanso solemos intentar combinarlo con otra actividad cognitivamente exigente, quizás revisar los mensajes de texto o hablar con un compañero sobre un asunto de trabajo, y eso también es un error. Las pausas para relajarse, que son pasear, estirar las piernas, mirar el horizonte, lo que sea, pero alivian el estrés y mejoran el ánimo como no se logra con las pausas multitarea. Las pausas sin tecnología ayudan a reducir el agotamiento emocional y favorecen el rendimiento. El 9º punto es que dice pues, que hay ciertas fechas que destacan en el tiempo del mismo modo que las estructuras físicas destacan en el espacio y cambian nuestro modo mental. Y esto es lo que los científicos pues, denominan el efecto nuevo inicio, que viene más o menos a indicar que tomar ciertas decisiones o comenzar ciertas actividades en determinados momentos puede facilitar enormemente su materialización. Así que si una persona comienza a hacer dieta un lunes en lugar de un jueves, el primer día de un mes en lugar del día 10 de ese mismo mes, o el día de su cumpleaños en lugar de 2 días antes, tiene más posibilidades de tener éxito. Porque la motivación o los motivos que uno tiene para hacer algo es más intensa en ciertos días. Y el mejor ejemplo de esta evidencia empírica es el día de Año Nuevo, que es el 1 de enero, como el día de mayor efecto de nuevo inicio, lo que explica que tanta gente haga su lista de resoluciones de Año Nuevo. Y es verdad que muchas de estas resoluciones caen en el olvido, otras muchas llegarán a buen puerto. Y Pink nos dice, a mí me parece que las resoluciones de Año Nuevo tienen una reputación injusta. Muchas veces y mucha gente se ríe de ellas como resoluciones que nunca se hacen realidad, pero la mitad de las resoluciones de Año Nuevo se llevan a cabo y en mi opinión es un buen porcentaje, sobre todo cuando se tiene en cuenta lo difícil que es cambiar el comportamiento de una persona. Y el 10º y último punto es que dice que nuestras vidas son episodios y como todos los episodios tienen un principio, un punto medio y un final que afectan a nuestros comportamientos de forma diferente. Bueno, especialmente relevantes son los finales de cualquier episodio, ¿verdad? O sea, la forma en que termina una experiencia afecta desproporcionadamente a cómo la vamos a recordar. Pesa más ese momento que todo lo anterior, ya sea al final de una relación de pareja, de socios, colaboradores, una simple reunión de seguimiento. Los cierres son determinantes para tener un buen recuerdo y mirar al futuro de manera amable. Pensemos en una persona pues, que trabaja durante 2 décadas en una empresa dejándose la piel y cierto día ya es despedida y entonces su actitud hacia la que ha sido su casa de toda la vida se torna en desprecio, se torna en rencor. Es como más de 20 años tirados por la borda, ¿no? Y lo mismo sucede con las rupturas de pareja, años de novio, años de matrimonio, hijos, experiencias más que inolvidables, para al final acabar tirándose los trastos a la cabeza por un mal final. Y ser consciente de ello debe llevar a prepararnos anticipadamente para abordar estas situaciones de manera estratégica y resolverlas favorablemente. Las despedidas, los cierres, deben hacerse de forma elegante para no dejar ese mal sabor de boca que arruine el pasado, ni el presente, ni el futuro que esté por venir. Nunca se sabe. A todos nos suena el clásico de eso de tengo buenas y malas noticias. Que cuando damos noticias siempre preferimos dar primero las buenas, pues para suavizar lo que viene después y seguidamente dar las malas.
Y sin embargo, esa no es la estrategia más inteligente. Yo siempre he preferido al revés. Dame las malas primero, que ya después con la buena pues se me olvida. Pero sí es verdad que para lo preferido de muchísimos de ustedes, pues los emisores, ¿no? Es más cómodo, que es verdad que no lo es para los receptores dar esas noticias. Pero bueno, distintos estudios han constatado que 4 de cada 5 personas prefieren empezar con una pérdida o resultado negativo y terminar con una ganancia o resultado positivo. Porque tiene sentido acabar de manera positiva, que es más esperanzador que hacerlo de manera derrotista. Los médicos, profesores y parejas no son muy hábiles al dar buenas y malas noticias. Eso es lo que escribe Pink. Porque dicen que olvidan cómo querrían que se les diesen a ellos las noticias cuando son pacientes, alumnos y cónyuges. Pues nada, mira, yo estoy en uno de esos 4 de cada 5. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo día con más. Un saludo, hasta luego y que tengan muy buena tarde, muy buen lunes y muy buena semana. Hasta luego.